buenas noches, gracias por su sintonía en este segmento de entrevistas de hoy jueves a las 8:45. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos preparándonos para dos entrevistas que tienen que ver con política exterior y tienen que ver con diplomacia y también con conflictos en límites con Guatemala. El primer tema del que vamos a hablar es sobre parte de las declaraciones que ha dado el presidente de Guatemala en Estados Unidos cuando fue entrevistado por la cadena CNN, y él habla de diplomáticos en Guatemala y dice que aunque no ha pedido que se vayan, que prefiere que sean relevados. Lo dijo horas después de haber pedido en la Asamblea de Naciones Unidas que sea prorrogado el mandato de CICIG, pero la postura del mandatario guatemalteco con respecto de otros funcionarios de Naciones Unidas en Guatemala es distinta a la que mostró con respecto de la Comisión contra la Impunidad. Se refería específicamente a la representante del Programa de Naciones Unidas en Guatemala, al jefe de la oficina a la embajadora de la Unión Europea en Guatemala y también al representante de Guatemala de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Bueno, larga introducción para poner el tema en la mesa porque queremos hablar con Cecil León, analista en temas internacionales, y también con Alfredo Trinidad, embajador de Guatemala en Italia en el gobierno de la UNE y del Partido Patriota, para poder desarrollar un poco estas declaraciones del presidente que han causado diversas reacciones. ¿Quieres empezar tú, Adrián? Claro, pues bueno, muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar por acá con nosotros. Sorprende un poco, justamente como decía Paola, el hecho de que en torno a la CICIG, además de que se enarbola y se reconoce mucho el trabajo, a diferencia de ello, con estas otras tres instancias, pues pareciera todo lo contrario. Tal vez empezamos con el señor embajador. ¿Cómo analizar esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo verlo en el marco diplomático? Bueno, digamos que hay un primer elemento que debe ser de conocimiento, es decir, los organismos internacionales tienen sus representaciones y tienen una rotación normal que depende de normas de Naciones Unidas, no depende de los países. Hay un acuerdo de sede que es el instrumento de relación con los organismos, por lo tanto, digamos, sea la representante del sistema, la coordinadora de las agencias del sistema de Naciones Unidas en Guatemala, tendrá su tiempo y lo cumplirá. Son las normas propias de Naciones Unidas, así como también el respeto al Código de Ética de Naciones Unidas. En el caso de la Unión Europea también tiene, como todos tenemos, en los embajadores estamos 4, otros países 5, otros países 3, y cumplida la misión, ahí nos vamos. Aparte es, si hay, digamos, una posición que viola la Convención de Viena de agentes diplomáticos, entonces el tema es otra cuestión. Aquí la declaración del presidente es declaración del presidente. Pero ¿qué encuentra Cecil entre líneas de esa, aunque no es una petición, sino una opinión de que le gustaría o estaría de acuerdo en que fueran relevados? ¿Qué cree usted que ha incomodado al presidente para que responda de esa manera a una entrevista que va a ser ampliamente difundida? Yo creo, en primer lugar, que es una opinión del presidente ante una pregunta de un periodista, ¿verdad? A menos que hubiesen arreglado la entrevista, fue una pregunta espontánea, si ustedes quieren, y una respuesta espontánea. Fue su opinión. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor embajador. Los organismos internacionales pues se manejan por una dinámica que no es de ayer, no empezó ayer, sino ya es histórica, y efectivamente todos tienen plazos. Si todo es cierto, bien es cierto, todos tienen estatus diplomático, no es lo mismo un embajador, por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos, al representante de Naciones Unidas. No sé si me explico. Naciones Unidas es un organismo internacional creado por los estados, mientras Estados Unidos y otros estados son los protagonistas, digamos, del asunto. Sin embargo, hace un mes más o menos se especuló mucho sobre la declaración que hizo el representante de la Iglesia en Guatemala respecto a la necesidad de respetar, ¿verdad?, pues la soberanía. Y todo el mundo volteó a ver al embajador de Estados Unidos. Hoy entendemos qué es lo que está pasando, cuál es la dinámica. Y de alguna manera podemos, los que estamos afuera,
ver que esta declaración tiene que ver con esa situación de hace un mes, de esa incomodidad no solo del presidente, sino de la comunidad internacional respecto a ciertas intervenciones de estas dos personas específicamente. Hemos visto a Brunori, que ha estado, como no, participando. Su obligación es recordarle al Estado de Guatemala las obligaciones que éste ha adquirido en materia de derechos humanos. Pero hemos visto que ha estado constantemente recordándose a uno de los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, no así, por ejemplo, al Congreso o al Judicial. Y entonces, obviamente, podemos decir que aquí hay el dado cargado. Uno. Dos, hace también un tiempo el embajador de Estados Unidos dijo muy claramente que él iba a luchar contra toda la corrupción, no importaba quién estuviera inmiscuido. Y hoy vemos TCQ, la empresa de españoles, ¿verdad? Y Estados Unidos, desde que es Estados Unidos y empezó su doctrina América para los americanos, han estado en disputas con otros poderes extraterritoriales como Inglaterra, que tiene se posicionó de un Pero Cecil, ¿usted terreno. vio en el mensaje del presidente una alusión directa al embajador Todd Robinson? ¿O a los funcionarios de Naciones Unidas que mencionábamos al principio? A los funcionarios. Lo que estoy diciendo es que... ¿Qué han hecho estos tres funcionarios? La embajadora de la Unión Europea, el señor de la Oficina de Naciones Unidas, el alto comisionado, olvido el nombre a menudo, y la representante del Perú. ¿Qué han hecho que ha molestado al presidente? Yo voy a poner un ejemplo. Hace 2 años sucedió en Ucrania lo mismo que sucedió hace un año en Guatemala, solo que allá hubo violencia y todavía hay una guerra. Aquí se resolvió pacíficamente, no hubo muertos, pero sin embargo hubo un cambio de régimen. En aquel entonces, hace 2 años, se logró tener las llamadas, 2 llamadas, una de la jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y otro de la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos de Estados Unidos. Y lo que dijeron fue esto, los estadounidenses: los europeos creen que nos la van a ganar, pero nosotros no invertimos $5.000 millones desde el 2005 para perderla. En otras palabras, lo que se está peleando aquí es una plaza que se llama Guatemala, ¿verdad? Para Estados Unidos estamos viendo que Guatemala y los 3 países del del norte de Centroamérica son importantes. Bueno, pero al margen del interés que haya en el Triángulo Norte como patio trasero, creo que sí vale la pena aprovechar la experiencia también del señor embajador, y es que el actuar en particular de estos 3 funcionarios ha tenido cierta característica. Algunas lo calificarán como injerencia, empezando tal vez por el anuncio, tal vez se refería a eso, y otros lo calificarán como una cuña incómoda, sobre todo con procesos de justicia transicional y posturas delicadas dentro de la gobernabilidad en el país y la coyuntura que vivimos. Dentro del marco también de la diplomacia y en su experiencia, ¿el actuar ha sido adecuado desde estos funcionarios que hoy, ya sea porque se cumplió el tiempo o porque en la misma diplomacia el juego permite el relevo? Yo haría 2 acotaciones. Una, ningún embajador habla por criterio propio, tiene instrucciones. Ninguno. Y el representante tiene un poquitín más de flexibilidad, pero siempre se va a basar el informe sobre desarrollo humano, siempre tienen una base que no tiene la parte política, que es la parte de las misiones diplomáticas. Segundo elemento, que ese es contexto, si quieren, teórico, pero que es un elemento. Digamos que la diplomacia tradicional es de realismo político, la realpolitik tradicional es relación entre estados. Pero desde hace unos 10 años hay un paradigma emergente, nuevo, que es la noopolítica, del griego, noos, redes, conocimiento. Y esto, transformado a la acción, es nueva diplomacia pública. Todos hacemos diplomacia. Cultural, deportiva, etcétera, empresarial, etcétera. Entonces es mucho más viva, pero esto no está todavía enmarcado en nuestras cancillerías. No digo solo Guatemala, en nuestras cancillerías. Es decir, hay una resistencia a esa nueva forma de hacer política, y esto quizás el impacto. Es decir, tienen presencia que la mina Marlin, que esto va por acá, que va por allá, dan las declaraciones que deben de hacer. Esto tiene incómodo a muchos, no es solamente esto, porque es nueva diplomacia pública. Entonces, el embajador de Estados Unidos no habla, no es el
señor Robertson. Pero ¿suma o resta para la dinámica que vivimos en el país? Suma. ¿Es el hecho de la salida de ellos, la postura? No. Digo, esta La actividad, divergencia de- esta actividad de diplomacia nueva en Claro. el país, obviamente, Pero ¿qué pasa cuando se convierte en una queja? En una... Tal vez no formal, tal vez. No, en Ajá. este caso no, pero sí había habido, por intermediación del nuncio, una manifestación de incomodidad. No ha llegado a queja. Permítanme traer a colación el caso del gobierno pasado, cuando sí hubo una queja del entonces canciller ante el sistema de Naciones Unidas por la presencia de Francisco Dalanese en Guatemala. Y fue lo que originó o motivó a que él terminara dimitiendo. El gobierno estaba incómodo y presentó una queja en Nueva York. Pero pareciera que se traslaparon esas posiciones. Ahora está apoyando la permanencia de CICIG y de su jefe, pero está mostrando una actitud distinta hacia sus otros funcionarios del sistema de Naciones Unidas. Le preguntaba yo en concreto, ¿qué pasa cuando se convierte ya en una queja? primero hay que entender que aquí estamos con una comisión internacional que, si bien es de Naciones Unidas, tiene el aporte de los mismos países que estamos hablando, que tienen posiciones encontradas a veces con el gobierno. Así Entonces es un contraste muy no tan fácil de poder entender, ¿no? Que por un lado las agencias de Naciones Unidas pueden tener conocimiento de la Unión Europea. ¿Quién es el mayor cooperante de CICIG? Estados Unidos. ¿No? Suecia. ¿Sí? Sí. Recientemente. Bueno, lo dijo Edgar Gutiérrez en la última conferencia. Es un dato reciente porque... Sí, es un Sí, dato reciente. Ha sido sí. Estados Unidos el mayor. Es la mayor presencia quizás porque anteriormente era Alemania, digamos los países nórdicos en general, en esta situación. Por eso es contrastante y, digamos, posición países con organismos. Pero en el tema de la CICIG, recuerde que comenzó con CICIAX. Pero a ver, Cecil, ¿tú ves el hecho de esta salida, aún con un contexto, o sea, tan cauto en el manejo tanto del sistema de Naciones Unidas como hasta cierto punto del Ejecutivo, como un aporte a esta dinámica que estamos viviendo, sobre todo con las amenazas y con toda la polarización que se ha vivido en temas de posicionamiento ideológico ante juicios transicionales, ante posturas, ante problemas sociales, etcétera? Pues yo creo que en todo caso el papel de estas organizaciones internacionales esté muy claro, muy delimitado y mientras cumplan su papel, es decir, por ejemplo, el señor Brunori ha hecho recomendaciones, se ha metido, digamos, a hablar, a opinar, a apoyar incluso luchas sociales que son relevantes e importantes. Ha habido un apoyo al país, definitivamente. Desde el 2003 la Oficina del Alto Comisionado ha hecho un gran aporte, pero no son las personas las que hacen el trabajo, pues los funcionarios vienen y van y se les acaba el tiempo, así como los diplomáticos vienen y van, ¿verdad? Claro que marcan su momento de presencia por una cuestión personal, ¿verdad? Cómo son, su carácter, y quizá esto es lo que haya que ver en este caso. Sin embargo, yo repito que aquí lo que se está peleando es la influencia política, geopolítica, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos está muy decidido a no perder un solo centímetro de control del Estado guatemalteco y sus instituciones. ¿Qué fue lo primero que recuperó Estados Unidos el control después de la caída de Otto Pérez? Las aduanas. ¿Qué está recuperando ahorita? Pero ¿cómo incide la salida de esta gente del sistema en esto? Porque el embajador y todo eso sigue su curso, justamente. Lo que pasa es que recordemos que aquí son inversiones, ¿verdad? El mayor inversionista directo en Guatemala era Rusia, ahora es Rusia, en segundo lugar es Estados Unidos. Ya Estados Unidos ha sido desplazado por los rusos en Guatemala, no quiere que lo desplacen los ¿No europeos. será que estamos yéndonos demasiado lejos y que la postura del presidente tiene más que ver con los casos de derechos humanos en Guatemala, que apoya a la comunidad internacional y que va en contraposición con el brazo militar que hay en el partido que llevó al presidente al gobierno?